al doctor Luis Alberto Martínez, nuestro viceministro de Protección Social. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial a nuestro ministro, a nuestro senador, a los representantes, los gobernadores que nos acompañan hoy, a todo el recurso humano de la salud, a los hospitales que hoy se hacen presentes, las secretarías y demás. No baje ese letrero que dice sí a la formalización, manténgalo ahí para que nos anime esta presentación. Vamos rápidamente a mostrarles cómo le estamos proponiendo al país y en especial al Congreso de la República, cómo podemos transformar el actual sistema de salud que tiene todas esas dificultades que ya nos han mostrado en un mejor sistema de salud que realmente garantice el goce del derecho a todos los residentes del país y en especial a las personas que habitan en estos territorios, que tienen una particularidad y que son poblaciones dispersas y que obviamente aquí el negocio nunca va a pegar. Y entonces necesitamos cómo fortalecer a la red pública hospitalaria, a la red privada, cómo laboralizar, cómo también recuperar estas estructuras como la de Capresoca. Capresoca ha venido haciendo un esfuerzo importante, nos ha presentado ya unos estudios de cómo avanzar en poder tener su transformación a gestora de salud y vida. Eso será posible si aprobamos la reforma. Antes, desafortunadamente, no se puede. Entonces, nuestro sistema de salud, como todos los sistemas de salud, tiene cuatro partes, cuatro componentes. Aquí vamos a hablar de uno en especial, de la generación de recursos. ¿Cómo podemos tener un sistema de salud sin hospitales? Es imposible. ¿Cómo podemos tener un sistema de salud sin recursos humanos, sin médicos, sin enfermeras, sin promotores, sin especialistas? Es imposible. ¿Cómo podemos tener un sistema de salud sin una buena gestión de los medicamentos, sin entregar el medicamento a tiempo y de manera completa? Es imposible. Desafortunadamente, este componente de generación de recursos se le entregó al negocio. Y entonces el negocio, la transacción, la compraventa de servicios ha venido acabando con los puestos de salud que ya nos decía el señor gobernador, pero también ha venido deteriorando las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, en especial de los hospitales públicos, y puso a que los hospitales públicos se convirtieran también en un negocio y que fueran cerrando los servicios que no les dieran ganancia, que no les diera utilidad. Y se han venido cerrando puestos de salud, centros de atención materno-infantil, de medicina interna, de salud mental, etcétera, porque no dan ganancia. Entonces necesitamos fortalecer este componente en especial. Adicional a esto, todos los sistemas de salud trabajan para que se haya una mejor prestación de servicios. Esta vaina no está funcionando. Y entonces esta prestación de servicios tiene que ser ordenada, tiene que ser territorializada, y para ello necesitamos poder tangibilizar eso de la atención primaria, que se basa en estos tres pilares. Uno, de pronto el más importante, poder crear capacidades en las comunidades que seamos sujetos de derechos. Cuando este país, cada uno de nosotros, sea sujeto de derecho, que en la salud no es una caridad, no es un regalo que le da el Estado o el hospital, sino que es un derecho que tenemos, este país va a cambiar. Y entonces, para ello necesitamos crear esas capacidades para que participemos en los espacios de dirección del sistema, para que propongamos dónde se ponga el puesto de salud, para que establezcamos un diálogo horizontal permanente con las comunidades indígenas que también nos acompañan el día de hoy. Y necesitamos también poner a trabajar los sectores del desarrollo social y económico de cada territorio de manera articulada. Entonces, ¿cómo mejoramos el agua potable? ¿Cómo mejoramos la seguridad alimentaria? ¿Cómo comemos mejor? ¿Cómo tenemos una vivienda digna, unas buenas vías, la conectividad, la educación? Todo eso nos apunta a tener un mejor bienestar. Y por último, ¿cómo reorganizamos los servicios? Que dejemos simplemente lo que hacemos hoy, que nos enconchamos en los hospitales y esperamos a que lleguen los enfermos. Ya van a seguir llegando. Tenemos que ir a donde transcurre la vida, a la casa, al hogar, a la escuela, al entorno laboral, para identificar de qué se enferman, para identificar los factores de riesgo y tratar a las personas allí, para que obviamente haya un modelo de atención mucho más preventivo y mucho más resolutivo. Y para eso se ha probado que la atención primaria pues mejora el acceso, garantiza que todos los residentes de los territorios tengan las mismas oportunidades,
disminuye los costos de operación, hay una transparencia en el uso de los recursos, y los recursos que siempre van a ser limitados, pero que en nuestro sistema hoy estamos llegando casi a 95 billones de pesos. Eso es una enorme cantidad de recursos, pero que lo estamos utilizando de manera muy ineficiente. Nos lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, y el señor ministro enseguida va a recabar un poco más en esto. El Banco Interamericano de Desarrollo hace un estudio sobre Colombia y dice, mire, se están perdiendo 1.7 billones de pesos en hospitalizaciones, en pacientes que no atendemos de manera oportuna y resultan en una hospitalización porque no le dimos el medicamento a tiempo, porque no tuvo la interconsulta con el especialista a tiempo, etcétera. Entonces tenemos un sistema ineficiente, y lo que ya decía alguno de mis antecesores, las urgencias de los terceros y cuartos niveles de atención viven colapsadas. Eso no es normal. ¿Por qué viven colapsadas? Pues obviamente porque no se le dio la continuidad al tratamiento, porque no se hizo la atención oportuna. Y en el manejo de los medicamentos también dejamos mucho que desear. Tenemos un gasto excesivo en medicamentos. No es sino que miremos nuestras alacenas de las cocinas, por allá la bolsita que tienen nuestras tías, que tenemos nosotros, de medicamentos que no se han utilizado, sobre todo uno muy especial que se reformula permanentemente, un despilfarro permanente en medicamentos. Y esto obviamente hay un margen de ganancia muy amplio que no va, digamos, a la atención de la población. Y entonces, para esto, la atención primaria viene imponiéndose en todo el mundo, y después de la pandemia que vivimos del COVID, se hizo una evaluación, y los países que tienen sus sistemas de salud orientados en la atención primaria, en esos 3 pilares que decíamos ahora, pues tuvieron mejores resultados. Tuvieron una mortalidad más baja que el resto de países que se enfocan en modelos curativos como el nuestro. La reforma lo que plantea en esencia es cambiar ese enfoque que se tiene de un aseguramiento comercial, donde le entregamos, todos hacemos el esfuerzo de cotizar lo que pagamos por los impuestos, por el IVA, etcétera, y todos esos recursos se le entregan a las EPS para que ellas decidan qué hacer con esos recursos. Y entonces ese negocio ha sido muy malo para la población, porque la población pues siente que no hay un buen acceso, porque el asegurador tiene un objetivo: a gastar menos, lo menos posible, a contener el gasto. Y entonces eso se transforma en barreras de acceso, en no poder atender de manera oportuna a la población. Entonces vamos a pasar de un aseguramiento comercial a un aseguramiento social en salud, donde recogemos los recursos, pero los vamos a distribuir de manera equitativa, y vamos a fortalecer hospitales, clínicas, a laboralizar según las necesidades de cada territorio, no según la utilidad, no según el negocio, sino según las necesidades, y de eso es lo principal. Y para ello entonces tenemos que dividir el país en unas regiones que son homogéneas y que tienen unas particularidades, tienen unos modos de producción, una idiosincrasia común, pero también tienen unas formas de resolver sus problemas, y hay unos núcleos de desarrollo en cada uno de ellos. Entonces ya tenemos 3 estudios que lo estamos validando con ustedes, con los territorios. Esta semana y la semana anterior han venido yendo al ministerio a revisar estos estudios de cuánto se demora uno de trasladarse de un municipio a otro, ya sea por vía fluvial, marítima, terrestre, aérea. Y entonces hoy tenemos una consolidación de 10 regiones y 112 subregiones que probablemente van a cambiar, porque como estamos haciendo ese diálogo con ustedes, pues nos hemos encontrado con que ustedes en la realidad dicen: la gente ya no está saliendo allá, porque hay un peaje que me cuesta, entonces no puedo ir al otro municipio porque eso me cuesta más que irme para otro lado. Entonces ese tipo de particularidades las estamos aterrizando. ¿Para qué es tan importante tener territorializado el país? Pues para poder identificar las necesidades, para poder satisfacer las necesidades y crear las capacidades, en especial crear las capacidades que se perdieron en las gobernaciones, que se perdieron en las alcaldías, producto de actos legislativos, de que le quitaron los recursos a las regiones. En varios estudios se ha identificado que las regiones, los municipios, los departamentos, los distritos han perdido más de 200 billones de pesos desde un acto legislativo que se hizo en el 2001. Que reformó la Constitución. Pues estamos ahora en el debate también con el DNP de cómo recuperar esos recursos para que lleguen a los territorios, que no se centralicen, sino que lleguen a ello. Entonces, eso consecuentemente hay que fortalecer las plantas de cargos también de las gobernaciones, las plantas de cargos de los municipios, para poder avanzar en recuperar el Estado.
Y entonces vamos a tener un espacio de gobernabilidad, que es el Consejo Nacional de Salud, y fortalecer los consejos territoriales en cada municipio y en cada departamento, con una amplia participación de la sociedad civil, con los trabajadores, con la academia, con el sector privado, de la mano del gobierno. Y vamos a tener un sistema público unificado de información que nos dé cuenta de qué se están enfermando, de qué se están muriendo las personas en cada territorio, para poder hacer una asignación de recursos más adecuada. Y también para hacerle trazabilidad a lo que ya nos mostraba la ADRES. Ya sabemos hacia dónde se están yendo los recursos, y lo que necesitamos es que esos recursos se traduzcan en mejor acceso de la población a los servicios. Y en que es donde más oportunidades de mejora, por no decir donde más problemas tenemos, pues este gobierno del cambio tomó una decisión desde el inicio, y es frenar el progresivo deterioro de los hospitales públicos, y sobre todo las políticas que venían era a liquidar hospitales públicos o a entregar infraestructura para que los maneje un privado. Y entonces desde este gobierno no se ha liquidado ningún hospital público para con esa decisión poder fortalecerlos. Y estamos trabajando de la mano de los sindicatos también para poder establecer un régimen especial laboral que dignifique, que formalice los trabajadores, que cree un sistema de estímulos salariales y no salariales para que en regiones como esta tengamos el suficiente recurso humano bien pago, de manera oportuna y bien capacitado. Y para ello tenemos un sistema de becas que se van en el pregrado, en el posgrado, para evitar dificultades y poder mejorar la situación de los internos, de los residentes, y que obviamente con esa salud también se pueda brindar un mejor servicio a toda la población. Y recuperamos un instrumento que tuvimos antes de la Ley 100, y es un fondo de infraestructura hospitalario. Eso lo tuvimos en la Ley 100, entonces gran parte de los hospitales que se crearon en el anterior Sistema Nacional de Salud se crearon porque existía ese fondo, pero hoy no existe. Entonces el Ministerio viene haciendo un esfuerzo para poder pues llevar esos recursos, poder vigilar que se utilicen bien en recuperar, en adecuar el puesto de salud, en adecuar el hospital público, en adecuar la nueva torre, las urgencias, etcétera. Hay un esfuerzo adicional, y en dotar. Pero obviamente necesitamos también ir formando el recurso humano para que estos espacios pues no se queden vacíos, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos todo un sistema que está producto de la política de talento humano que se viene adelantando. Y todo ello tiene que ver con cómo transformamos unas estructuras que tenemos. Las EPS, que han tenido una experticia, no todas, pero que hay unas que sí tienen una experticia, pues van a permanecer y se van a transformar en gestoras, un rol administrativo. No van a manejar los recursos, sino que van a organizar, ayudarle al territorio a organizar los servicios, las redes de atención. Y las ESES, los hospitales públicos, que hoy son empresas, que en gran parte del país no hay sino una, y no tiene sentido tener una empresa a competir con quién si no hay. Pero los pusieron a vender servicios, y cuando algún día les paguen esa venta de servicios pueden pagar el médico, pueden pagar la enfermera. Eso es una cosa ilógica de cómo financiar los servicios de salud. Entonces vamos a transformar las empresas sociales del Estado en instituciones de salud del Estado con un rol más social. Y vamos a pasar de la competencia a la cooperación a través de las redes integradas e integrales de servicio. Entonces, definido cada territorio, identificamos en las personas, en las familias, en el entorno comunitario, cuáles son las necesidades. Y a partir de esa identificación de necesidades, que se hace de manera permanente, pues también organizamos un centro de atención primaria, un primer nivel de atención fortalecido, donde el mediano plazo todos los centros de atención primaria van a tener las especialidades básicas: el ginecostetra, el médico internista, el cirujano, el pediatra, para poder acercar los servicios a la población. Y allí están los equipos multidisciplinarios, los que ya tenemos en todos estos municipios del país, acompañando obviamente la participación de la sociedad civil, acompañando a las familias y canalizando la atención, resolviendo el problema. No solamente ir a caracterizar, no es ir a resolverle el problema a la población. Y este nivel primario está acompañado por hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad, y estas flechitas que ustedes ven en doble sentido son mecanismos de diálogo permanente para que los especialistas acompañen al médico general, a la enfermera, a resolver los problemas de una manera más eficaz. Y entonces esto tiene unas formas de hacerlo, un modelo de atención, una rectoría, una gobernanza, unos acuerdos de voluntades. Y esto es, digamos, de lo más importante. Esta diapositiva, que fue lo último que pudimos consensuar
con las EPS, con las agremiaciones que representan a las EPS en un trabajo que nos acompañó el señor ministro durante más de 100 horas, lo que dice el presidente son 100 horas, pero fueron mucho más de 100 horas, entonces pudimos detallar realmente qué va a hacer la gestora, qué va a hacer la EPS que transforma en gestora y qué va a hacer también el territorio, el departamento, el municipio, cómo se hacen unos convenios de desempeño para llevar unos recursos que para los primeros niveles, para el centro de atención primaria, se van a financiar toda la operación y se van a dar unos recursos adicionales si se logran unos objetivos en recuperar la salud de la población, en satisfacer el usuario, que el usuario se sienta satisfecho y en manejar bien los recursos de manera transparente, se darían unos recursos adicionales. Y en la mediana de alta complejidad también van a haber estos convenios donde la gestora y los departamentos van a acompañar la ejecución. Y un convenio marco con la ADRES para poder identificar esas formas de pago y poderle hacer seguimiento a los recursos. Muy bien, las gestoras entrarán en un proceso de transición y sí o sí tendrán que pagar la deuda que tienen con hospitales y clínicas en un plan financiero que les aprueba la Superintendencia Nacional de Salud y tendrán todas esas funciones. Algunos dicen, no, es que les van a dar la plata por nada. No, van a hacer unas funciones de acompañamiento a cada territorio, unas funciones administrativas, unas funciones de gobernanza, de operación de la red para, con la experticia que tienen con los sistemas de información, acompañar. Entonces, Capresoca transformada en gestora, que ya conoce parte del sistema, pues no va a manejar los recursos, pero sí va a acompañar al territorio para organizar los servicios de una mejor manera. El centro de atención primaria pues va a recibir ese presupuesto que les decía y las S se van a transformar en instituciones de salud del Estado con un carácter social que van a ser financiados, pero con un propósito inicial para poder laboralizar a las personas. No se puede entender un hospital público que tenga terceros o que ceda negocios a terceros, que los tercerice con unos privados. Muy bien, el financiamiento, el ADRES se convertirá en un pagador único, ya el doctor César nos habló de cómo se avanza en esto, y aquí hay un principio fundamental que subyace todo esto, que el doctor César más o menos lo planteaba, y es que los territorios, los municipios y los departamentos participan en todos los impuestos de la nación. Pero resulta que hoy esos impuestos se los entregamos a las EPS y muy poco regresa al municipio. Pues aquí van a regresar, porque van a ayudar a financiar ese centro de atención primaria, ese hospital público, también pagarle al hospital privado que haga parte de la red integrada y no deslocalizar estos recursos. Y para ello entonces hay todo un sistema que plantea esto. Y estos son los recursos que se tienen, donde hay uno muy importante que viene creciendo, que son los recursos del territorio, y que si podemos pasar en el Congreso de la República ese acto legislativo y vamos a poder avanzar de una manera más eficaz para que los recursos lleguen al territorio. Muy bien, estos son todos los estimativos. Finalmente nos plantean una crítica permanente, entonces eso va a ser un sistema que se va a quebrar, que vamos a llegar a septiembre y no va a haber recursos. No, hay todos estos mecanismos de poder utilizar mejor los recursos, unos presupuestos estándar, un régimen de tarifas y formas de pago donde hay unos pisos y unos techos para estimular la calidad, pero también para estimular el recurso humano que permanezca en todo el territorio nacional, una auditoría que va a ser de manera permanente la gestora, pero que la ADRES va a hacer una auditoría adicional para poder identificar que los recursos lleguen donde deben llegar, un fondo de desastres, una auditoría integral y todos los convenios de desempeño. Finalmente, esto está acompañado por un sistema de información donde van a pasar las facturas validadas y van a pasar los pagos para poder hacer ese seguimiento y también todo lo que es la historia clínica interoperable. Estrategias de saneamiento, pues obviamente el saneamiento de los pasivos de las EPS, créditos blandos para las IPS públicas y privadas, hay que contarles, este fue un artículo que nos propuso el presidente de la República, y el saneamiento de los hospitales, pagar la deuda que dejaron las EPS liquidadas a los hospitales públicos. Estamos haciendo un esfuerzo de cómo también se benefician los hospitales privados, pero inicialmente el proyecto trae el saneamiento para los hospitales. Y un plan de transición que hemos venido construyendo desde el año antepasado con la Organización Panamericana de la Salud y que recientemente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se sumaron para poder avanzar en la transición y ya estamos avanzando en todo esto de la mano de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias.